Bueno, dividí la presentación en dos grandes secciones. Una parte de historia de la filosofía, la evolución del pensamiento filosófico más importante que se conoce en Occidente, ciertamente. Falta averiguar y adentrarse más en otro tipo de filosofías, pero por lo menos pues esas son las más importantes, las que han influido en Occidente y pues en nuestra matriz cultural ahí están influyendo notablemente. Entonces, la divido por épocas históricas según, como la otra vez también lo habíamos mencionado, la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Hablando sobre diferentes autores y algunos de sus postulados más importantes. Y por otro lado, sobre las áreas de la filosofía, desde la gnoseología, que es el conocimiento humano, la metafísica, que estudia la ontología y la teleología también. Por otro lado, la filosofía de la naturaleza y finalmente la filosofía del hombre y de la sociedad. Entonces, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Pues etimológicamente hablando, filosofía significa amor a la sabiduría y tiene como objeto de estudio toda la realidad. Se quiere indagar la filosofía, pues todo lo real, todo lo que existe. Pero su perspectiva o su objeto formal de estudio es el intentar descubrir cuál es el fundamento o la causa última de toda la realidad a partir de la razón. Entonces, algunas de las preguntas filosóficas más importantes que se han planteado a lo largo de la historia y que se las pregunta a cada ser humano, pues empiezan con el ¿quién soy yo? ¿No? ¿De dónde provengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Y bueno, ¿por qué se tiene que acabar? ¿Cuál es el sentido de la muerte? Y bueno, si la vida tiene algún sentido, pues ¿cómo he de actuar? ¿Cuáles son las normas que han de orientar mi vida? Entonces estas preguntas se las hace todo ser humano, cualquier persona se pregunta en algún momento de su vida estas cuestiones, pero solamente algunos son los que se atreven a responderlas, a contestarlas en forma auténtica, no solamente de forma superficial o con lo que dice la mayor parte de la población, lo que dice la manada, sino haciendo un ejercicio personal pues de reflexión, de autoconocimiento, de búsqueda de la verdad. Aristóteles tiene una frase que nos remite a que todos los hombres desean por naturaleza saber. Entonces hay una curiosidad interior en el hombre por descubrirse a sí mismo, por descubrir el mundo que le rodea, por descubrir cuál es el origen de todo ello, y es lo que le mueve siempre a buscar más y más cosas, ¿no? Y se ve en toda la epopeya humana, como algún autor menciona. Pero a estas preguntas se le han dado diferentes respuestas a lo largo de la historia. Ante el mundo que le rodeaba, el ser humano empezó a crear mitos que relacionaba pues, los diferentes fenómenos, como pues, la lluvia, la salida y puesta del sol, las diferentes estaciones, los eclipses, y este tipo de explicaciones mitológicas en donde los dioses o semidioses tenían en muchos aspectos antropomórficos, pues de esa manera el ser humano intentaba explicar lo que le rodeaba a través de características similares a sí mismo, pero en grado supremo, podríamos decir, ¿no? Entonces se ve que los dioses, bueno, son buenos, pero muy, muy buenos, ¿no? O también hay dioses malos, pero muy, muy malos, ¿no? Y a veces hay esa rivalidad, esa competencia entre los dioses, entre los semidioses. Hay, en la mitología griega en particular, por ejemplo, vemos que los dioses, algunos son más valientes, otros más temerosos, unos son infieles a sus esposas porque entre los dioses se casan, algunos son infieles, otros
se mantienen fieles, unos son del amor y otros de la guerra. Entonces, estos mitos que se van creando desde los orígenes de la humanidad y que para algunos autores la creación de este tipo pues de entidades mentales, que son los mitos, es lo propio, es lo característico del ser humano, porque a diferencia de un mono, de un simio, que quizás sí podría comunicar de algún u otro modo a otro simio, que por ejemplo que viene un león, un jaguar y que tienen que huir, el ser humano es la primera especie, el primer ser vivo, que dice, ahí viene un león, ahí viene un jaguar, pero de ahora en adelante va a ser nuestro Dios protector, ¿no? Entonces, es esa capacidad de crear ese mito, ese ente intelectual, mental, para algunos es lo que nos hace seres humanos. Y algunos, bueno, lo adjudican exclusivamente al azar y producto de la biología y de la evolución de la psicología, pero para otros, pues esa capacidad de racionalizar, de abstraer, de inventar cosas, de crear, pues se da por otra razón que también en la siguiente sesión ahondaremos con el tema de antropología. Bueno, algunos de los mitos se escribieron y todavía los tenemos registro de ellos, por ejemplo, la teogonía de Hesiodo para los griegos, los Vedas para los hinduistas, el Kojiki de los japoneses, la Biblia para los judíos y los cristianos, el Popol Vuh para los mayas, entre otros libros. Estos mitos que lograron sistematizarse como religiones, pues fueron institucionalizándose a través de ritos, de jerarquías y de doctrinas, con las cuales algunas religiones, bueno, han logrado perdurar a lo largo de mucho tiempo y otras, bueno, también fueron absorbidas por otras o simplemente por una menor cantidad de población que practicara dicha religión, pues fue disminuyendo, pues se han eliminado, digamos, estas religiones, pero otras muchas han continuado. La filosofía, a diferencia del mito, digamos, y de la religión, que intenta dar esa explicación, pero a partir de un punto de vista sobrenatural, la filosofía quiere quitarle eso sobrenatural y explicarlo por la pura razón. Y hay atisbos de filosofía en otro tipo de culturas, pero son los griegos los primeros que la van organizando. Los filósofos presocráticos en Jonia, en Grecia, ellos buscaban el primer elemento constitutivo de todas las cosas. Le denominaban el arjé o el arqué. Por ejemplo, Tales de Mileto decía que ese elemento constitutivo de todos los seres era el agua. Anaxímenes decía que era el aire. Genófanes decía que era la tierra. Heráclito, por su parte, decía que era el fuego. Entonces ahí vemos los 4 elementos que también están presentes en otras culturas como elementos constitutivos pues de todo lo que existe: agua, tierra, aire y fuego. En esta misma línea del primer elemento constitutivo de todo fue que Demócrito y Leucipo formularon la primera teoría referente al átomo. Viendo etimológicamente la palabra átomo significa sin división. Ellos imaginaban que si empezamos a cortar, por ejemplo, esta papel, ¿no? Esta hoja de papel, la divides a la mitad, y luego 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 a la mitad, y así sucesivamente, se llegaría a una cosa ya que no se pudiera dividir, y por tanto le pusieron el nombre de átomo, y ese tipo de partículas sería el elemento constitutivo de todo lo demás, ya fuera una silla, una mesa, una hoja de papel o el mismo sol. Todo eso estaría constituido por átomos. Y ya posteriormente ese nombrecito sería retomado por los científicos, especialmente desde la física y la química, para postular después todos los modelos atómicos que conocemos. Pero bueno, ese es el origen
de la filosofía, al querer explicar el mundo material que nos rodea. Los pitagóricos, Pitágoras y sus seguidores, decían que el elemento constitutivo no era tanto algo material, sino que eran los números, esta entidad mental que nos permite pues enumerar y organizar, darle forma al mundo que nos rodea, pero para ellos no solamente era algo puramente mental, sino algo intrínseco a las cosas. Y por eso las cosas, nosotros las podemos contar, pero porque ya es una propiedad esta numérica dentro de las cosas. La cantidad es algo intrínseco a la materia y para ellos, pues, los números serían este primer elemento constitutivo. Ya, posteriormente, el otro filósofo de renombre en la antigüedad fue Sócrates, que ya no se fue tanto por la línea de la filosofía de la naturaleza, intentando explicar el mundo físico que nos rodeaba, sino más al ser humano. Y durante su tiempo en la Atenas antigua, tenían mucha importancia, tanto socialmente como políticamente, los llamados sofistas, que eran un pequeño grupo, digamos, de élite, aunque no necesariamente todos eran de la élite, pero hacían sus argumentos y llegaban a ciertas conclusiones que a la gente le asombraban, pero que a veces durante la argumentación se cometían ciertos errores lógicos, incurrían en falacias y por tanto pues las conclusiones a las que llegaban estaban erradas. Y eso iba, bueno, sobre todo en el ámbito del ser humano y también aspectos éticos o morales. Y Sócrates, bueno, ahí pues puso, digamos, como un freno, le gustaba hablar, le gustaba discutir, precisamente a través de la mayéutica, preguntar diferentes cosas para descubrir los puntos de vista de los demás. O sea, a él le gustaba de esta manera, digamos, parir el conocimiento. Al preguntar y al ir a la construcción lógica de los argumentos, podría después concluir si cierta afirmación era falsa o era verdadera. Los diálogos entonces fue una primera manera en la cual la filosofía empezó a tener una influencia mayor dentro de la sociedad, en particular, como les estoy diciendo, de la Grecia antigua, que después sería absorbida esta cultura por Roma y posteriormente pues los diferentes imperios que se fueron formando después de la caída del Imperio Romano, como veíamos la otra vez, y parte de esa herencia pues llega también hacia nosotros. Entonces era sobre todo no solamente elucubración intelectual, pero sí tenía un fuerte énfasis pues en la construcción lógica de los argumentos y en búsqueda, en pos de la verdad. A pesar de que Sócrates no escribió nada, fue Platón el que nos dice que Sócrates hablaba mucho y sin duda que para Platón caló muy hondamente la condena que sufrió su maestro. Como Sócrates, les digo que contravenía lo que decían los sofistas, que tenían un cierto poder político y social, pues aquellos le adjudicaron a Sócrates que estaba pervirtiendo a la juventud ateniense y lo condenaron a beber un veneno, la cicuta. Ahí se puede ver en esta imagen una pintura donde se ve al discípulo de Sócrates, no necesariamente Platón, sino algún otro, que le está pasando la cicuta. De hecho, sus amigos le decían que mejor huyera de la ciudad, que escapara a esa condena, pero Sócrates tiene una frase también muy famosa en donde él se pronunciaba de que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Y de este modo, bueno, mostró con su vida una coherencia a tal grado que caló pues, en sus alumnos, especialmente en Platón. Y como les digo, bueno, que era sobre todo esta discusión intelectual. Platón tomó muchas de estas ideas y por eso se le conoce como el padre del idealismo.
Él postula que existe un mundo de las ideas, del cual este mundo material es solamente un mero reflejo. De hecho, por ejemplo, el alma humana, bueno, todas las cosas preexistían con anterioridad en el mundo de las ideas. Tienen el mito de la caverna, y para él el cuerpo humano y lo que se percibe en este mundo es como estar aquí dentro de la caverna, donde solamente vemos las sombras de ciertas figuras que son iluminadas por una hoguera. Pero es precisamente el proceso intelectual de reflexión personal que nos debe ir liberando de esta caverna hasta llegar finalmente a la verdadera realidad, al verdadero sol que ilumina todo. Pero esto está en el mundo de las ideas. Él dice que el alma también preexistía antes del cuerpo, y de hecho, en el caso del hombre, pues, el cuerpo es una cárcel para el alma. Y pues postula esta dicotomía entre cuerpo y alma, y que de hecho las personas tienen también un diferente tipo de alma. En algunas predomina más lo intelectual, en otro más lo irascible y en otros más lo concupiscible. Y de hecho su modelo sociopolítico pues es consecuencia de este tipo de razonamiento, y él dice que la sociedad, quienes ni siquiera se deben de casar ni entrometer en cuestiones materiales o mundanas. La sociedad debe ser protegida por los irascibles, ellos deben ser militares, deben ser guerreros, y debe sostenerse materialmente por quienes tienen un alma concupiscible, que serían pues los agricultores, los ganaderos, los artesanos. Pero bueno, se ve ahí como una estratificación social que para él pues era lo mejor. En cambio, para Aristóteles, quien estudió en la Academia de Platón, pues él no estaba tan convencido pues de que hubiera algo preexistente, algo alterno a esta realidad material, y más bien él postula que pues no idealismo, sino realismo, o sea, constatar en la materia experimentalmente, pues cómo es que se dan las cosas, cómo es que cambian, tanto los fenómenos naturales como también el mismo ser humano. Y para eso él postula algunas nociones que son muy fundamentales en la filosofía aristotélica, que después también tendrá mucho influjo en la filosofía escolástica cristiana, y es la de materia y forma, y sustancia y accidente. Materia se refiere a los diferentes, bueno, aquí con esta imagen podemos resumir esto de materia, forma, sustancia y accidente. La materia es, bueno, lo que constituye materialmente, valga la redundancia, a cada uno de estos caballos que pues tienen diferentes características corporales, ¿no? Estos son más altos, este está mediano, este está chiquito. Este está café, este amarillo, este está negro, este amarillo, y estos dos cafés. Y bueno, para él esto es pues solamente materia, y estos aspectos que cambian son meros accidentes. En cambio, lo que permanece es la forma y la sustancia. La forma es a lo que es lo que, digamos, lo común a cada uno de estos caballos, y por lo cual si me dicen a mí caballo, pienso en una forma que después tiene unas características particulares, cambian los accidentes, pero se mantiene esta misma forma y esta misma sustancia. Pese a que yo cambie de idea de una mesa, yo me la puedo imaginar roja, chiquita, alta o azul, pero al imaginarme una mesa, la forma indica, bueno, un objeto que tiene varias patas y tiene una plataforma que está soportada en dichas patas. Entonces a eso se refiere la forma y la sustancia, y la materia se refiere a las demás cosas accidentales, que pese a que no son tan importantes, igualmente es el elemento pues de diferenciación entre cada individuo.
Bueno, para que no sea tan complicado, también cada ser humano tiene una forma. La forma es el alma racional y eso es común a todos los seres humanos. Esa es su sustancia. Pero después la materia que cada uno tiene por la genética, que si es chaparro, o si es alto, si es gordo, si es flaco, si es moreno, si es blanco, pues son aspectos materiales, pero son accidentales y no van a incumbir tanto, por ejemplo, no deben incumbir en la dignidad de la persona, pero ciertamente pues son aspectos que hacen a cada uno un ser único e irrepetible. Entonces, por eso, con base en estas ideas, después, como les digo, tuvo bastante influencia en la filosofía cristiana y posteriormente, por ejemplo, en constituciones donde desde la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, en la Revolución Francesa, se dice que los hombres nacemos iguales en derechos y también libres, ¿no? Y se basa, digamos, en última instancia en estas nociones de que hay un elemento común a todos los seres humanos que da la dignidad a todos los seres humanos y que bueno, después hay manifestaciones particulares en cada uno, que después también se despliega de manera especial en cada uno la libertad, pero la base de la forma, ¿no? De eso común que compartimos todos, pues es lo que fundamenta la dignidad de cada persona. Por eso es importante pues tener estas bases filosóficas bien claras, ¿no? Ver la importancia de Aristóteles hace más de 2500 años que decía estas cosas y cómo ha tenido vigencia este tipo de pensamiento y pues son elementos que nos permiten defender, por ejemplo, la vida humana desde el momento de su concepción y no solamente hasta que nace, ¿no? Porque precisamente la forma, la sustancia del ser humano ya está desde que es concebido y no solamente hasta que tiene 12 semanas y un día o hasta que nace, sino que desde que comienza esta vida, ahí está impresa, ahí está contenida esta sustancia humana, pese pues al desarrollo evolutivo dentro de cada persona que obviamente pues va cambiando conforme el desarrollo biológico que tiene, ¿no? Tanto dentro de la madre como después posteriormente. Bueno, ese tipo de pensamiento de Aristóteles, también en la Grecia antigua, durante algún tiempecito se olvida, pero después es retomado, tanto Platón y Aristóteles. Agustín de Hipona, que había sido un muchacho bastante desenfrenado y que había buscado pues respuestas ante sus preguntas en diferentes lugares, finalmente llega a la Iglesia Católica y encuentra lo que él estaba buscando y de ser un parrandero llega a ser un obispo y posteriormente fue santificado. Agustín retoma a Platón y tiene bueno, varias disertaciones filosóficas, hay algunas muy interesantes con respecto al tiempo, a la libertad, que les animo a leerlas, a estudiarlas, las podemos comentar si quieren también afinar un poquillo. También tiene otros escritos sobre la verdad y el amor. En particular, bueno, me gusta, por ejemplo, esta frase que tiene, que pareciera revolucionaria. De hecho, sí es revolucionaria, pero no por la vía de las armas, sino por otra vía. Él dice, ama y haz lo que quieras. Y si amas, ¿no? El verdadero amor que está orientado hacia la verdad y hacia el bien, si se está amando de verdad, pues se puede hacer lo que se quiere porque no se va a estar violando ese orden interno que tiene el ser humano que está orientado hacia la verdad y el bien. Casi más de 500 años después, como unos 600, 700 años después, viene Tomás de Aquino, que fue un religioso dominico, me parece, que pese a que era muy callado, pues llegó a ser un doctor de la iglesia, le denominaban el buey mudo, porque dicen que era bastante fornido, hasta gordo, y que era muy callado.
pero eso no le impidió profundizar en la verdad, más bien tal vez por esa introversión profundizó mucho en la verdad. Y él, a diferencia de Agustín de Hipona, que retomó a Platón y se fue por una vertiente un poco más, pues como les decía, dualista entre el cuerpo humano y el alma, en cierto modo como una encarcelada dentro del cuerpo humano. Para Tomás de Aquino es mejor fundamentar la teología, la doctrina cristiana en Aristóteles. Bueno, ya les he comentado algunas cositas al respecto en la anterior diapositiva. Y sus principales libros pues, son la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles. Tiene una frase que también bueno, se ve el influjo que posteriormente tendrá, incluso bueno, retomado por ejemplo por el Papa bueno, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, y dicen: la raíz de la libertad se encuentra en la razón. No hay libertad sino en la verdad. Entonces, bueno, el desarrollo filosófico se le llama los trascendentales, que se refieren a la verdad, al bien, a la belleza y al amor, que son elementos, digamos, que son como intercambiables en cierto modo y que se realizan en modo pleno en Dios. Bueno, todo esto de la filosofía medieval, pues está influido, podríamos decir, dominado por la perspectiva de la Iglesia Católica en Europa, y como ya habíamos comentado anteriormente, pues el influjo de Europa después a todo el globo, pues también nos llega a nosotros este tipo de pensamiento. Sin embargo, pues este tipo de pensamiento poco a poco se fue teniendo un declive por el menor poder que ejercía la Iglesia Católica dentro de los ámbitos académicos, intelectuales y también políticos y económicos. Y entonces se fueron articulando otro tipo de pensamientos que a continuación vamos a ver y que también les pueden sonar a diferentes corrientes que se ven en otro tipo pues de pensadores, a veces de profesores universitarios, que son adherentes a alguna de estas filosofías. Por ejemplo, en la modernidad, en el 1500, Descartes se le conoce como el padre del racionalismo. Él era un matemático y lo conocemos por sus aportes a la geometría analítica. Ahí tenemos el plano cartesiano, precisamente en su honor se le nombra así. Y bueno, él tiene esos aportes en matemática y en algunas otras áreas de la ciencia. Y con respecto a la filosofía, él dice que hay que practicar una duda metódica. Hay que dudar pues de lo que conocemos, porque quizá pues no estamos siendo engañados. Él dice que hay unas ideas innatas, que hay también unas sustancias, y que estas ideas innatas, entonces, pues después ciertamente se van desarrollando con el progreso académico, intelectual, reflexivo, pero donde entonces en cierto modo se minusvaloran, casi que se desprecian los sentidos porque pueden ser unos causantes de distorsión en nuestra percepción y nuestra comprensión de la realidad. Y bueno, a Descartes le siguieron otros autores como Spinoza, Bailey, Leibniz, que después los ingenieros o físicos conocen Leibniz como padre también del cálculo diferencial. Va en esta vía del racionalismo. Lo que puede captar, lo que conocemos es solamente válido si es percibido por nuestra mente y analizado pues a través del método científico. Descartes también ahí apuntala a algunos elementos muy importantes con respecto al desarrollo de la ciencia moderna. Y por otro lado, encontramos a Locke y el empirismo. Él, en contraposición a lo que menciona Descartes, él dice, no. La mente más bien puede hacer elucubraciones, pero casi que fantasiosas. Más bien, el conocimiento auténtico, real, es el que nos da nuestros sentidos, lo que podemos captar a través de nuestros ojos, de nuestra nariz,
de nuestro gusto, de nuestro tacto. Él dice, no hay ideas innatas, hay una tabula rasa, y a diferencia de las ideas innatas, ¿no?, que menciona Descartes, donde pareciera que ya hay algunas cosas que ya conoce el ser humano, Locke dice, no, el ser humano tiene una tabula rasa, no hay nada dentro del cerebro, y es precisamente a través de la experiencia sensorial, de las caídas, como vemos en esta imagen, pues que el ser humano va aprendiendo, va conociendo, va mejorando, pues, su entendimiento con respecto al mundo que le rodea. Y en esta vía, pues, le siguen Berkeley, Hume y Bacon. Y bueno, uno podría decir, bueno, tal vez como que los dos tienen algo de razón, ¿no? A ver, vamos a ver quiénes más han llegado. Está Rubí, Horacio, Javier, Mariana. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal les parece pues lo que hemos mencionado de filosofía antigua, medieval y moderna? ¿Ustedes con cuál están más de acuerdo hasta donde hemos mencionado? Después vamos a abordar a otros autores. ¿Y por qué? Hola Chava, ¿cómo estás? No, Un pues abrazo. me ha parecido excelente hasta ahorita cómo ha ido la presentación. Personalmente prefiero la filosofía, no sé, se me hace muy interesante, la filosofía antigua, la de los griegos, ¿no? Que ellos dan el precedente también. Sí, ¿qué te gustaba de los griegos? Bueno, hay muchos griegos también. ¿Cuál griego es el que te llamaba más la atención? Su Bueno, filosofía. pues justo como decías, Sócrates es muy interesante porque da un precedente, ¿no? Hacia una concepción un poco más alejada de lo mítico. Ujú. Sí, sí. Bueno, gracias, Horacio. Javi, ¿qué tal? ¿Ves a los antiguos griegos y después cómo se retoma en la filosofía cristiana? O bueno, de otra cosa que te haya llamado la atención. No, a ver, sí, estaba viendo cómo eso se relaciona como que Platón más con San Agustín y Aristóteles con Santo Tomás. Eh, pero es verdad, lo que decía Horacio también es como ver desde los griegos muchas cosas que podemos aprender ahora y también ese precedente que pusieron o que han puesto y que después sobre eso se ha construido, o se ha seguido construyendo la filosofía. Algunas cosas que parecen sencillas, pero que son como claves o importantes. Eh, no sé, me llama un poquito la atención, aquí tengo lo de Platón, esa forma como de separar un poquito a la sociedad dependiendo de como que, no me acuerdo bien, pero como lo que Él eran dice que el o tipo de alma. Ajá, eso. sí. Y entonces según eso él tiene que hacer una cosa, él tiene que hacer otra cosa. Eh, bueno, quizá uno diría, parece un poquito raro que impongan algo, pero hasta cierto punto puede tener algo de verdad o de razón en decir, sí, si uno se analiza y trata de entenderse mejor o conocerse mejor, puede ver por dónde va a desarrollarse mejor o a aportar mejor a la sociedad y no en otro campo que quizá no tiene esas cualidades, esas capacidades, eh, pero que igual es una decisión propia. Entonces, bueno, lo pensaba con eso. Ahí Ajá. él decía, se elige y ya está, como que a ti te toca hacer esto porque tienes ese tipo de alma, pero que no es así, pero que también puede servir como entenderse mejor como para luego elegir mejor o elegir bien. Sí, sin duda como elementos, digamos, bueno, después no se llama tipo de alma, sino tipo de personalidad, ¿no? Quizá es un referente más de la psicología más moderna, contemporánea, y que sin duda creo que sirve para, pues como elemento de autoconocimiento
después para el desarrollo personal y profesional, pero creo que ya impuesto, ¿no? En cierto modo, ya socialmente, y que ello limite el ejercicio, pues, de la libertad, y de hecho incluso, o sea, a pesar de que uno tenga ciertas tendencias, ¿no? Gustos, aptitudes más marcadas hacia alguna cosa, eh, también, bueno, la libertad humana, y creo que lo hemos experimentado, nos permite, eh, pues, entrarle a cosas que incluso en un momento no nos gustaban o no, pareciera que no éramos aptos, ¿no? Pero después con la práctica, pues podemos superar como esas barreras, ¿no? Bueno, da para, pues, obviamente para discutir, porque este tipo de, obviamente esa base filosófica repercute pues en la visión del hombre y posteriormente en este diseño social, económico, político. Bueno, a Rubí dice que llegó un poquito tarde, que va a ver la presentación. Pero con respecto a estas dos posiciones, Rubí, del racionalismo, dice, el racionalismo dice que solamente lo intelectual y los empiristas dicen que solamente los sentidos. ¿Tú qué dices? ¿Solo alguno de los dos? ¿O deberían articularse los dos? ¿Qué opinas? Yo creo que tendrían que ser las dos. O sea, no podemos cerrarnos a solamente pura razón, porque a lo mejor si no llegamos a poner en práctica esa razón, pues solo se queda ahí. Y lo empírico, pues también yo creo que tiene que llevar algún sustento, que ahí pues ya entra la razón, y pues los seres humanos por naturaleza estamos dotados de razón. Ujú. Sí, bueno, y precisamente en esa línea, que uno pensó, bueno, es como la más lógica, y bueno, yo creo que también fue, o sea, en su momento, pues también, o sea, lo vieron muy positivamente, tuvo muchos seguidores en su época, y todavía hoy en día sigue teniendo muchos seguidores, la filosofía kantiana, que es una mezcla, ¿no? Un mix entre el racionalismo y el empirismo. Kant dice que ciertamente la vía intelectual y la vía de los sentidos son formas distintas de aproximarse a la realidad, pero que no son contradictorias. Y de hecho, tanto la razón como la experimentación son el fundamento que posibilita la ciencia y pues todos los adelantos científicos y tecnológicos que de ella se pueden derivar. Y bueno, en esta mezcla que él hace, se la ha denominado idealismo trascendental. Él hace una distinción entre el fenómeno y el noúmeno. El fenómeno es lo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, que también podemos racionalizar, podemos teorizar, pero eso es diferente al noúmeno. Él dice que el noúmeno es la cosa en sí misma y que las cosas en sí mismas pues tampoco las podemos conocer nosotros. Y para él la metafísica, en especial abordar a Dios, al alma humana y al mundo, en sí mismos pues no lo podemos hacer y por eso la metafísica no es una ciencia. Dice, la metafísica no es ciencia porque no podemos llegar a saber pues qué o quién es Dios, qué es el alma, qué es el mundo. Dice, eso no lo podemos pues percibir en sí mismo. Y para él, pues entonces se marca esa diferencia y también tiene una moral, ciertamente, donde favorece la formación de seres autónomos y responsables que se orienten por estas preguntas de qué puedo hacer, qué me está permitido hacer y qué debo hacer. Bueno, les digo, esta filosofía kantiana ha tenido una influencia después bastante importante. De hecho, es una de las predominantes que podríamos ver en el ámbito académico universitario, donde se ve, bueno, esa combinación entre el racionalismo y el empirismo, o sea, la experimentación científica, pero donde se niega toda posibilidad de un conocimiento científico sobre Dios, el alma y el mundo. Esa es una posición predominante, ahorita veremos otra, donde incluso se llegan a negar este tipo
no solamente el conocimiento científico, sino cualquier, digamos, tipo de conocimiento válido sobre este tipo de realidades, Dios, el alma, el mundo que nos rodea. Pero antes de llegar a ese otro, hay aquí un intermedio entre de Hegel y Marx. Por una parte, está Hegel, que se va, digamos, al extremo del idealismo. Él dice que lo racional es lo real, o sea, lo que se puede pensar, eso existe. ¿No? Si, casi que si puedo, o sea, si me imagino, ¿no? Un unicornio, pues eso existe, eso también es real. Y él dice, bueno, las ideas se van moviendo de una manera dialéctica, una tesis, una antítesis, y después le deviene una síntesis que toma algo de cada una de las partes anteriores, y posteriormente esa síntesis se vuelve a convertir en una tesis que tiene una antítesis, y se hace una nueva síntesis, y de esa manera va progresando la historia. Y él menciona un concepto de alienación que se refiere a una supresión de la personalidad, donde poco a poco, bueno, los seres humanos se van, digamos, en cierto modo, homogenizando. Y son a partir de estas ideas, pues, que Marx postula totalmente, digamos, lo contrario. Toma esas ideas, pero les da un vuelco bastante fuerte, porque para él la importancia no está en las ideas, eso no es lo que hace mover la historia de la humanidad, sino la materia. Y el ser humano y todo lo que lo rodea es materia. Y la infraestructura económica es la base de la superestructura social, cultural. Él dice, esta infraestructura económica, bueno, se refiere a quién es dueño de los medios de producción, eh, quiénes son los trabajadores y cuál es el tipo de relación entre ellos. Y él dice que en el sistema capitalista pues hay una alienación muy fuerte, hay esta supresión de la personalidad, del ejercicio de la libertad personal, y entonces el ser humano se tiene que liberar de esto. Y junto con Engels pues propone el comunismo, tiene el libro del Manifiesto Comunista. Aquí en esta imagencita se ve a Marx, aquí a Engels, y después quienes llevaron algunas de sus ideas a la realidad en la Unión Soviética, Lenin y posteriormente Stalin. Y precisamente Marx, pese a que no vio materializados sus sueños, él sin duda que tenía el propósito no solamente de pensar un tipo de sociedad diferente, sino que se hiciera realidad. Y ciertamente lo lograron estas personas en la Unión Soviética, Rusia y todos los países de sus alrededores. Posteriormente también Cuba, también China y más o menos bueno, también Venezuela y algunos otros países. Digamos, en ese sentido, Marx pues estaría contento, aunque después en otra sesión también podríamos indagar un poco más, profundizar en el pensamiento de Marx y también ver algunas contradicciones entre las ideas de Marx y después también las implementaciones que se fueron dando después de la publicación de sus libros y del activismo político que realizó en su tiempo. Bueno, esto todavía está entre este idealismo y materialismo, está como en el límite entre la modernidad y la contemporaneidad. Y como reacción a los excesos tanto del idealismo por un lado, todo ideas, y por otro lado el materialismo, solamente la materia, solamente digamos la economía, como las relaciones económicas como motores de la sociedad, pues surgen otras filosofías que van en otras vías, más, pues ante estos excesos de idealismo y de materialismo que también quieren cambiar el mundo, pues, y que pues no lo logran de manera inmediata, se da un vuelco hacia otro lado donde más bien Schopenhauer, por ejemplo, concluye que el mundo es solamente algo que, pues, que representamos a través de nuestra mente y nuestra voluntad. Y él propone una huida de este mundo, bueno, como no se puede cambiar, como hay muchas cosas mal, pues más bien hay que negarnos a nosotros mismos y hay que contemplar
las cosas que sean dignas de contemplar y compadecerse de los que más sufren. Pero en cierto modo es un retraerse, un replegarse en sí mismo, pues tratando, digamos, de que no afecte tanto pues, la maldad y así como el círculo vicioso en el cual se ve envuelto la sociedad. Y una reacción similar es la de Friedrich Nietzsche, que escribe bueno, sobre distintos temas humanísticos y propone el nihilismo como una desvalorización de los valores supremos que habían estado rigiendo hasta ese momento, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, había sido el valor de Dios y de la religión, después los valores de la razón, el valor de las ideas en Hegel o el valor de la lucha de clases en Marx. Y él dice, bueno, todos estos valores, bueno, pues no son suficientes, digamos, para llenar al ser humano. De hecho, él tiene una frase, un escrito, donde afirma que Dios ha muerto. Y entonces, como el ser humano, pues no tiene esos referentes eh, pues morales que orienten su vida, él dice, el ser humano debe aceptar la voluntad de poder dictarse a sí mismo sus normas, de amar esta vida y de someter todas las cosas en este mundo que le rodea. No me habían dicho que no había compartido la pantalla. Ahorita me acordé. Ahí está Schopenhauer y este es Nietzsche. Después, con respecto a la epistemología, está Augusto Comte, que quiere jerarquizar fundamentar el conocimiento y jerarquizar las ciencias. Él es considerado el padre de la sociología y del positivismo lógico. Para él, pues solamente es válido el conocimiento científico, el conocimiento que se obtiene siguiendo rigurosamente las leyes del método científico. Entonces, todo lo que no sea medible, cuantificable, verificable experimentalmente, pues no es un conocimiento válido. Por otro lado, Charles Peirce es padre de la semiótica y bueno, da mucha importancia a toda la cuestión de los signos y del lenguaje, que es retomado por estos otros filósofos, Bertrand Russell, era un matemático y él tiene el objetivo de analizar el lenguaje a través de la lógica formal, que es la que predomina en las matemáticas. Después viene el Ludwig Wittgenstein, que demuestra una íntima relación entre el lenguaje y el mundo. De hecho, que hay una relación directa entre nuestro lenguaje y nuestra representación del mundo. Y después otros autores como Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Michel Foucault apuntalan bueno, que la cultura humana se puede entender como una estructura que se puede modelar por el lenguaje y al ser simplemente una modelación del lenguaje, pues puede ser fácilmente modificable. Y de hecho, en este tipo de filosofía puede ver uno las raíces, digamos, de cierta, por ejemplo, de la ideología del género, en donde, digamos, el lenguaje es o sea, no existe una realidad auténtica que se refleje en la materialidad y que nosotros que nosotros seamos capaces de descubrir y de aplicar a nosotros, sino que por el contrario es nuestra mente y nuestro lenguaje la que le da forma al mundo y entonces nosotros lo podemos modificar a como se nos dé la gana. Entonces, en ese sentido, pues el ser humano también no está determinado por su biología y él puede definirse a sí mismo y modificarse en tanto puede modificar el lenguaje. Y por eso esta cuestión del lenguaje pues es un aspecto bastante crítico, pues tanto pues en la creación, digamos, de nuevos conceptos y de nuevas corrientes filosóficas, de nuevos géneros, o por el contrario, también de la defensa de un orden que para otros también pues ya está establecido y es al cual el ser humano ha de intentar pues adecuarse y vivir conforme
a eso, digamos, ya previamente establecido. Y finalmente llegamos a la fenomenología y al existencialismo, que bueno, todos estos últimos que les he mencionado son filósofos y corrientes filosóficas de los últimos 2 siglos. Kierkegaard se centra en la existencia humana, en el individuo, en su libertad, en su subjetividad y en la responsabilidad. Su estilo combina con la teología cristiana y es muy similar al estilo de Dostoyevsky, de Marcel, de Manuel Munier, de Jacques Maritain y de Karol Wojtyla. Entonces, ahí hay un componente bastante interesante de, bueno, cuál es la vivencia, la existencia humana, sus dolores, sus alegrías, sus retos, sus dificultades, sus ideales, sus aspiraciones. Por otro lado, está Edmund Husserl, que fue un matemático, pero desarrolló la corriente filosófica de la fenomenología y también tuvo una influencia importante en otros autores. Este señor durante algún momento fue cristiano, pero ya después poco a poco se fue alejando de la religión. Y estos últimos también practicaron un existencialismo de corte ateo, podemos caracterizarlo, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Y por otro lado a Karl Jaspers y Albert Camus practicaron un existencialismo más agnóstico. Entonces, como pueden ver, a diferencia de los antiguos griegos que daban mucha importancia a la naturaleza, al mundo que nos rodea, después la filosofía medieval dio una importancia muy grande a Dios, nuestra relación con Dios, y posteriormente la filosofía moderna se centró mucho en la manera de conocer del ser humano, y finalmente los aportes más recientes van en torno a la vivencia del ser humano, ¿no? Y de, pues, cómo es la relación entre la libertad y esa determinación por parte de las normas morales, que ahorita vamos a ver. Bueno, la nociología se refiere, bueno, a las distintas maneras de que nos acercamos al conocer. Está el empirismo, como les decía, el único conocimiento válido es el que captamos con los sentidos, y el positivismo en particular hace referencia, además de que es captado con los sentidos, es que puede ser verificado experimentalmente. Por otro lado, el agnosticismo dice que solo se puede captar lo empírico, pero lo que va más allá de los sentidos, pues no lo podemos ni afirmar ni negar. Los empiristas o positivistas sí lo llegan a negar, todo aquello que va más allá de lo que ellos no pueden captar. El agnóstico dice, no, pues quién sabe. El escéptico dice, no es posible conocer la verdad porque pues, hay muchas posiciones contrarias, no se puede saber quién tiene la razón. Estos agnósticos y escépticos pues van hermanados. En cambio, los realistas, que podemos remontar a Aristóteles, después también a Santo Tomás y después a la filosofía cristiana, pero no solamente a la filosofía cristiana, sino también a otros filósofos, apuntalan a que pues hay una realidad que es inteligible y que el ser humano pues tiene una inteligencia, por tanto, esta inteligencia puede captar la realidad tanto física en el cosmos que nos rodea, psicológica en el ser humano, también afectiva en el ser humano, y también puede conocer a Dios. También pues Dios es real, Dios existe, y a través de los sentidos y de la razón, de manera pues imbricada, el ser humano puede adquirir y puede perfeccionar cada vez más su conocimiento para buscar la verdad, para acercarse a la realidad. Y entonces, desde esta perspectiva, la ciencia experimental es solo un tipo de conocimiento, pero no es el único, a diferencia de lo que postulan los empiristas y los positivistas. Bueno, esto es con respecto a la nociología. Ahorita ya estamos entrando a las áreas de la filosofía, porque anteriormente les di un repaso bien rápido de la historia de la filosofía, pero ahorita ya nos centramos en las áreas de la filosofía, que como pueden ver, bueno, se retoman los aportes de los autores que antes también hemos mencionado.
Otra de las grandes áreas de la filosofía es la metafísica, que estudia al ente en cuanto ente, o sea, a cada cosa en cuanto, esta libreta en cuanto es libreta, esta hoja de papel en cuanto es hoja de papel, este celular en cuanto celular, este ser humano en cuanto ser humano, y se buscan las causas últimas, las causas universales, las causas primeras de todo cuanto existe. Y se divide en dos grandes ramas, la ontología, que se refiere a las propiedades del ser, o sea, qué es lo característico de esta libreta, de esta hoja, de este celular, de este ser humano. Y también está la rama de la teleología, que se refiere a cuáles son los fines del ser, o sea, cuál es el fin de esta libreta, de esta hoja, del celular o del ser humano. En particular, esta rama de la teleología se dejó de lado, se abandonó por la ciencia moderna, porque pues parecía que se requería incluir alguna causa sobrenatural para pues otorgarle un fin a cada ser, ¿no? O sea, ¿cuál es el ser de esto, ¿no? O de la lluvia, del ser humano. Y parecía que si se iba en esa línea, pues se remontaría finalmente pues a Dios, ¿no? O sea, si las cosas están hechas para el uso del hombre con diferentes peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, la hoja de papel pues me sirve para escribir sobre ella, para imprimir, para hacer un avión, para hacer muchas cosas, ¿no? Son esos diferentes fines del ser. Pero, por ejemplo, con una hoja de papel, pues no puedo ver la televisión, ¿no? Entonces, la teleología también marca ciertos límites. O con este lápiz, pues ciertamente puedo escribir, pero con este lápiz no puedo producir un alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces, la teleología permite ciertas cosas, pero otras cosas también las limita. Y en ese permitir las cosas, bueno, está el ser humano, y entonces, ¿cuál es como el fin del ser humano? Y como muchas veces, desde la perspectiva, pues incluso de los antiguos griegos, donde pues el componente de los dioses también era importante. Después en la filosofía cristiana también Dios es una referencia muy importante, pues parecía que necesariamente tenía que remitir a algo divino estos fines de todos los seres, en particular del ser humano. Pero me he encontrado con una propuesta que hacen estos autores, Faber, Manstetten y Probst, publicaron un artículo en 1995 y ellos postulan una teleología con respecto al cuidado de la vida. Y entonces aquí uno puede ver unos fines de cada ser, tanto inerte, especialmente los seres vivos, y de esta manera uno sale de la lógica mecanicista donde las cosas, digamos, ocurren por azar y porque tienen que ocurrir así, y nos pasamos a una lógica de teleología donde hay una razón por la cual pasan las diferentes cosas, ¿no? Y una razón para la existencia de los diferentes seres vivos. Y estos fines, por ejemplo, se refieren, bueno, ellos proponen estos tres fines. Primero, el automantenimiento, digamos, la supervivencia. Después, el desarrollo. Finalmente, la autorrealización de cada organismo a nivel individual. Entonces, bueno, la supervivencia, el crecimiento, digamos, la realización de cada organismo vivo. Después hay otro segundo nivel que se refiere al nivel de especie, de comunidad, que se refiere a la replicación, a la renovación de la vida, ¿no? A la procreación y a la, pues, a la reproducción de la vida, ¿no? Que se perpetúe la especie. Más allá del solo individuo, la vida tiene el objetivo de perpetuarse. Y finalmente, aquí me equivoqué, es 1, 2 y 3. Finalmente están los servicios a otras especies, lo cual ubica en un plano ecosistémico o de comunidad ecológica.
Entonces, bueno, esta reflexión la quería hacer porque uno puede ver que las cosas tienen un para qué y no es solamente que funcionen así porque sí, de manera azarosa o mecanicista, sino que hay una razón. Ya después, ciertamente desde la filosofía cristiana, pues en última instancia está Dios, pero uno puede dar una explicación a los diferentes fenómenos sin necesidad de recurrir a Dios. Y este es un aporte desde la metafísica, que está muy ligada ciertamente a la filosofía de la naturaleza. Como decía Horacio, que era una de las cosas que más le gustaban, pues ellos fueron los primeros en organizar y esquematizar el conocimiento sobre el mundo que les rodeaba, y de esta manera se fueron originando las diferentes ciencias, desde la física, la química, la biología, la geografía, la astronomía, la ecología, entre otras más. Y actualmente, aunque ya cada una de estas ciencias ya es autónoma, hay algunos conceptos filosóficos que pues son muy importantes después también en la aplicación científica. Bueno, más que la aplicación, es como más que aplicación es la fundamentación de, pues de la ciencia y la posibilidad o imposibilidad, digamos, pues de ciertos fenómenos. Algunos de estos conceptos o temáticas bastante estudiados se refieren a que si la realidad está determinada o está indeterminada. Está la cuestión de la causalidad, de la finalidad. La finalidad, bueno, ya la mencionamos anteriormente. Está también la cuestión del orden y del caos, de la probabilidad, del azar, de lo infinito, de la vida. Bueno, ¿qué es la vida? Y bueno, todas estas temáticas son aspectos bastante interesantes y que todavía se sigue en debate. Por ponerles algún ejemplito que Javier conocerá mucho más, con esto de la determinación, indeterminación, la probabilidad y el azar, está por ejemplo el gato de Schrödinger, que se refiere a que bueno, no podemos saber con certeza, porque, o sea, tenemos una cajita, ¿no? Y un gato por ahí. Bueno, si cerramos la caja, bueno, hay como hay unas adiciones a este cuentito, digamos, a esta paradoja de que, bueno, diferentes razones por las cuales este gatito podría estar vivo o podría estar muerto. Entonces, si cerramos la caja, pues no podemos saber si está vivo o está muerto. Y de esta manera, o sea, él dice, se puede también después postular, y de hecho pues se ha verificado experimentalmente el principio de incertidumbre de Heisenberg en la química, en los modelos atómicos, que no podemos conocer la posición y, ay, se me fue el otro, es la posición y ¿qué más? De una partícula fundamental. ¿Cuál es, Javier? ¿La posición y qué? Como posición y tiempo, pero ahorita no me acuerdo. Posición y momento lineal. O sea, son dos valores importantes para saber cómo está constituida la materia, pero si lo observamos, no podemos saber con exactitud simultáneamente estos dos valores. O sea, solamente podemos saber uno u otro, y por eso es que se denomina principio de incertidumbre. Este tipo de conceptos que son estudiados principalmente por los físicos, pero ya cuando se adentran a estas cuestiones, pues entran en el ámbito filosófico. Y de hecho sería conveniente, aunque no todos los científicos lo hacen, que deberían separar, digamos, no es necesario que hagan otro libro, ¿no? Pero por lo menos en un capítulo aparte, o si va a estar incluido dentro de los resultados experimentales que se obtienen, deberían aclarar que entra en el campo de la filosofía, ¿no? De la naturaleza, y por tanto este tipo de cosas no se pueden comprobar, ciertamente experimentalmente no se pueden comprobar, pero son postulados, son inferencias, son deducciones que ellos hacen y que son válidas, pero no porque haga un tipo de inferencia de este estilo
algún científico muy reputado, como podría ser Stephen Hawking o Richard Dawkins, quiere decir que ya son verdaderas solo porque lo dijo un científico en un libro muy reputado. O sea, hay cosas de los científicos que están demostradas, verificadas científicamente, pero ya cuando le entran al campo filosófico no necesariamente tienen la razón porque no hay una demostración científica al respecto. Bueno, finalmente llegamos a la filosofía del ser humano y de la sociedad, que posteriormente también profundizaremos con la antropología filosófica y después con el desarrollo de la economía, la política, la sociedad. Pero algunas de las preguntas, de los planteamientos filosóficos referentes al ser humano y a su relación junto con otros seres humanos se refieren a, bueno, si es igual una comunidad o una sociedad, cuáles son las similitudes o las diferencias, si el ser humano es bueno por naturaleza o si se corrompe en la sociedad. Hay una tendencia natural del ser humano a explotar al otro, a ser violento, a dominar, a quererse poner por encima de los demás. ¿Eso es natural o es algo que se aprende en la sociedad? También está la pregunta de qué es el Estado, cuál es el fundamento de la autoridad, cómo se debe organizar el gobierno, el Estado. Como ahorita comentábamos con Javier, esa fue una de las posiciones de Platón y que ahorita mencionó que le llamó la atención. También otra pregunta es cómo podemos alcanzar la paz si parece que hay una condición natural o intrínseca, digamos, a la condición humana, que pareciera que el ser humano es violento. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar, cómo se puede mediar la violencia o la paz? Después, en el ámbito económico se refiere a cómo el hombre satisface sus necesidades, cómo se dan las relaciones económicas dentro del mercado, si el Estado debe de intervenir o dejar libre al mercado y en qué condiciones se puede hacer esto. Obviamente aquí ya profundizan mucho más las ciencias de la sociología, de la ciencia política, de la teoría económica, pero el fundamento está en la filosofía y desde allí también se pueden dar muchas, pues, varias respuestas que obviamente después tendrán sus implicaciones con respecto a la formulación de las diferentes teorías y después a su aplicación en políticas o mecanismos de implementación o de cambio social. Bueno, entonces con eso terminamos la sesión de hoy, la sesión de Filosofando Ando. ¿Qué tal les pareció? A mí me parece que es muy Javi. interesante. Ah, sí, Robit, perdón. Está bien. Me parece que es muy interesante y si te soy sincera son cosas que yo nunca había estudiado, pero ya que lo mencionas, a la vez parece que es sencillo porque nos lo explicas de una manera muy práctica, pero ya viéndolos todos al final de cuentas, siento que es mucha información personalmente. Pero me parece también que pues sí es importante conocerla y saberla. Y la filosofía, pues, en sí me parece que, pues para mí nada más era como esa pregunta de que quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Sin embargo, pues implica muchas como raíces a lo mejor del actuar del ser humano, de las posturas que tomamos, de nuestra forma de pensar. Y creo que es muy importante, por ejemplo, a la hora de conocernos nosotros como seres humanos o de manera personal, porque a lo mejor nosotros nos podemos identificar con alguna de estas corrientes y pues al conocerlas, todas en general, también a lo mejor tenemos mayor apertura a ir creciendo, a ir conociendo y no cerrar como mi mundo en mi única forma de pensar, porque podría ser mucho como del dicho este de
que yo puedo decir a lo mejor que una hoja es de un color, pero la otra persona lo está viendo desde otra posición y también puede tener razón. Y pues no sé, o sea, mencionas cada una y me parece que en cierta parte tienen razón, pero no del todo. Y estoy un poquito hecha bolas, pero creo que volviendo a ver la grabación, un poquito más sencillo comprenderlo e irlo pues tomando, ¿no? Lo que me sirva de cada uno. Muchas gracias, Rubit. No sé, Javi. Bueno, creo que no, es decir, muy interesante todo, pero justo la última diapositiva sí me parecía muy chévere. Claro, tú dijiste eso va a ser para la siguiente clase y ya por ahí me iba imaginando que podría salir, porque un poquito lo mencionabas, como que todas esas preguntas sobre economía, sobre el Estado, sobre cosas como la paz o sobre el mismo ser humano, pasan por ver qué se piensa o qué se define del ser humano en sí, o sea, como de su dignidad y que a partir de ahí se puede construir todo esto o todo lo demás. Entonces, bueno, creo que por ahí también vas a contarnos la otra semana un poco eso de la antropología pero que entonces pensaba como que tantas cosas diferentes que pueden salir y a veces es como por una mala concepción de esa dignidad del ser humano o simplemente no valorarlo y por eso se pueden dar tantos resultados distintos. O una sociedad en la cual sí se valora el ser humano, qué resultados distintos en la forma en cómo se organiza y podemos encontrar luego. Entonces, bueno, me quedaba con eso último. También me llama la atención lo que comentaba antes Carmen, lo de como que tantas formas de ver el mundo que pueden venir de estas distintas corrientes o filosofías y que es importante como comprenderlas también desde uno, pero para comprender a los demás, porque como entender que el otro también tiene llamémoslo así, ese derecho a vivir, a pensar así y que aunque estén esas diferencias se puede ir construyendo esas comunidades, esa sociedad. Salía la pregunta de si la comunidad y la sociedad es lo mismo y me atrevería a responder que no, que una comunidad se va más allá, como que las personas van a colaborar, obviamente reciben cosas, pero van a dar también algo de sí y en la sociedad quizás se queda como a unión de personas y ya está, pero se va a colaborar aún en esas diferencias. Pueden ser también como esas diferencias filosóficas, pero que es importante también lograr como entender eso e ir más allá de eso, como ver qué nos une e ir colaborando. Entonces, bueno, eso pensaba. Gracias, Javi. Horacio, algo que nos quieras compartir ahorita yo Claro que sí. Mi estimado Chava, muy buena presentación de primera mano y sin duda la filosofía es importantísima si queremos entender fenómenos sociales, ¿no? El saber cómo piensan las personas y cómo piensan en distintas épocas, sin duda nos da precedentes para entender los hechos que acontecen, ¿no? Eso, gracias. Sí, por eso, bueno, la organización pues del curso, ¿no? La primera sesión fue como historia de manera general, incluso una visión desde la parte pues física, química y biológica, ¿no? Y ya, bueno, ya después las diferentes etapas de la humanidad, los diferentes sistemas sociales a grandes rasgos.
que después profundizaremos también, pero en esto también quería hacer ese recorrido, también un esbozo general, y sé que fue bastante información y hay para profundizar obviamente muchísimo, ¿no? Digo, en las universidades, ¿no? Especialmente en las facultades de filosofía, evidentemente, hacen seminarios de todo un semestre, pues solamente de un autor, ¿no? Y hay tesis, pues, de un autor, de un concepto de un autor, ¿no? O diálogo de un concepto en varios autores, por lo cual, bueno, siempre se puede profundizar mucho, muchísimo. Pero el objetivo de esta sesión, bueno, lo han ido captando bien. Primero, es que, pues, pues la diversidad humana ha propiciado, ha favorecido, bueno, también una diversidad de corrientes de pensamiento. Y de hecho, acaso he mencionado, bueno, la de la filosofía occidental, porque la verdad, pues tampoco conozco mucho sobre las demás, pero también hay un mundo para meterse y profundizar también otras maneras de ver el mundo en otros ambientes, y que también cada vez, bueno, vemos precisamente en este diálogo, como ustedes han dicho, pues podemos enriquecernos. Una palabrita, una frase que me gustaba mucho con respecto a de lo que dice Rubit, este proceso, ¿no? Que estas sesiones tienen como ese objetivo como también de chocarse, de construir algunas cosas, pero no para quedarse así como paralizados, ¿no? O atemorizados ante tantas cosas que ignoramos, porque obviamente ignoramos muchísimo. Pero es precisamente un motivo más para ser humildes, pero también para ser valientes a querer conocer un poco más y mejor a nosotros mismos y lo que nos rodea, ¿no? También a los demás. Y en ese sentido podemos notar que hay pues elementos de verdad, a veces pequeños, a veces muchos elementos de verdad en las diferentes filosofías. Y entonces ya, pues dependiendo cada uno en su búsqueda, ¿no? De la verdad, cuál es la que mejor, la que le parece que es más acorde con el ser humano, pues es la que va profundizando y también ve, pues, cómo le pueden nutrir otras filosofías. Incluso uno puede aprender, digamos, no necesariamente directamente de que, quiero, esta filosofía dice esto y yo quisiera seguir esto porque me parece que está correcto, ¿no? Incluso uno puede aprender en el sentido, digamos, como negativo o contrario, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, hay a veces disertaciones filosóficas, pero que digamos como que ya pierden, digamos, como un sentido común, ¿no? O sea, hay filósofos que son, o sea, de hecho, a veces, por ahí le mandé alguna frasecita a Javi, ¿no? Y es común en los filósofos incluso escribir muy enredado, ¿no? Con conceptos muy elevados, y uno se pregunta, bueno, ¿qué importancia tiene esto para mí, no? O sea, ¿para qué me sirve pues esto? Y a veces no es una frasecita, sino son libros, ¿no? Y la gente, pues obviamente que no se interesa por ello. Pero como les comentaba, bueno, en todo ser humano está este gusto por aprender, esta búsqueda de la verdad, y es inevitable que le dé algún tipo de respuesta. A veces puede ser muy superficial, a veces, bueno, por la corriente de la mayoría, pero uno pues se tiene que animar, es a lo que los invito, y bueno, creo que están en este camino también pues de ir profundizando en la verdad. Y hay algunas cosas que también hemos recibido, pero no basta solamente con haberlas recibido, sino con asimilarlas y hacerlas propias. Pero es precisamente de esa base, y por eso fue esta segunda sesión, y la tercera ya lo aterrizaremos al ser humano, es que después en el análisis que haré sobre los sistemas económicos, políticos, sociales, culturales, y notar, bueno, que hay algunos aspectos positivos, pero también hay otros muchos negativos. Y entonces, pues, si vemos también aspectos negativos, uno está, bueno, también a lo que estamos invitados, ¿no? Llamados es a querer cambiar algo de eso que vemos mal, ¿no? O sea, según nuestra fundamentación filosófica antropológica, no corresponde con la dignidad del ser humano, pues estamos llamados también a
modificarlo, ¿no? Pero pues va a depender obviamente de esa orientación filosófica antropológica que tengamos, porque si no, pues propondremos cosas o haremos cosas, pero que no le apuntan a los verdaderos problemas o incluso que a la larga pueden ocasionar más daño. Puede ser incluso, ¿no? Entonces, por eso es que es importante esta fundamentación después para la acción. Nada más práctico como una buena teoría, dicen por ahí.